Un poquito cansados de la jornada. Sí, dale. Entonces, vamos a hablar del gótico en la literatura y el gótico en el cine. Y la primera diapositiva que había era una diapositiva que abre con una frase que cita Carlos Mayolo a raíz de una película, de un libro, perdón, que él iba a escribir sobre Buñuel. Y es una frase de Bretón que dice que lo más asombroso de lo fantástico es que lo fantástico no existe, puesto que lo fantástico es real. Entonces con esa cita de Bretón, quería pues como iniciar el conversatorio, y también por el hecho de que no quería como comenzar por el principio ni comenzar por el final, sino por una especie de punto medio, y es el gótico tropical. Lo que sabemos es que Mutis, incluso lo dice con mucha precisión, que en el año de 1970 él está teniendo una conversación muy agradable con Buñuel, y esa conversación gira en torno a aquellos autores góticos que fueron especialmente muy queridos por los surrealistas, tanto por los pintores como por los escritores surrealistas. Y ahí hay una reflexión que es muy curiosa, porque Pierre Naval, que era uno de los integrantes del movimiento surrealista, básicamente daba a entender que el surrealismo era una cuestión ante todo de tipo literario, y que el surrealismo no debía ser llevado al campo de la imagen. Hubo una respuesta en torno a eso. Conocemos El perro andaluz de Buñuel y con alguna participación de Dalí de 1928, pero entonces están Buñuel y Mutis compartiendo en torno a aquellos autores góticos que eran los preferidos de los diferentes autores surrealistas, y hay un momento en el que Buñuel comenta, le comenta Mutis a Buñuel que él desearía hacer una novela que tuviera como escenario el trópico y que fuera una novela gótica. Y Buñuel contesta con cierta desconfianza que es imposible escribir una novela gótica en un espacio tropical, puesto que le es inherente al gótico la cuestión de los castillos, de las casas victorianas abandonadas, de un tipo de paisaje que dista mucho del paisaje del trópico. O sea que casi que uno se da cuenta de que la reflexión de Buñuel es casi que de carácter atmosférico. Pero Mutis va más allá, y de hecho escribe una novela que es La mansión de Araucaima, que la escribe en 1973, y que viene siendo la respuesta a esa inquietud que inicialmente había planteado Buñuel de la imposibilidad de escribir una novela de género gótico en estos territorios. En 1973 entonces Mutis escribe La mansión de Araucaima, pero básicamente casi que uno se da cuenta de que lo que hace Mutis es simplemente también trasplantar toda una situación que es propia del gótico al terreno de lo tropical. O sea que sigue habiendo una cierta preocupación de tipo atmosférico, por decirlo así. Pero a Mutis le va a interesar mucho el tema no solamente de lo atmosférico como tal, va un poquito más lejos con el tema de algo que llamamos lo ominoso. No sé si ustedes han escuchado la palabra ominoso. Claro, esto sí, charro, ¿no? Eso, porque lo ominoso es algo terrible. Lo ominoso tiene unas características muy curiosas. Lo ominoso es aquello que, siendo terrible y que sobrecogiendo el espíritu de uno, sin embargo está inmerso en la cotidianidad. O sea que la cotidianidad provoca una cierta sensación de extrañeza en el ser humano. Eso es lo ominoso. Y en buena medida, entonces Mutis dice algo como no interesa ese aspecto meteorológico, atmosférico, sino que lo que interesa es si sí hay la posibilidad en estas tierras de recoger una novela gótica con todos esos elementos de lo luminoso y de lo ominoso. Y ese término, lo ominoso, es un término que se vincula incluso con el psicoanálisis,
puesto que en una de las tantas colecciones de las obras completas de Freud, como en el 7º, 8º volumen, Freud tiene un texto sobre lo ominoso, y ya enseguida hablamos un poquito de eso. La situación es que sabemos que ya en 1986 Mayolo lleva el texto, que es una novela breve de aproximadamente 50 páginas de Mutis, lo lleva al cine. Y todo este grupo de Cali Wood se va a encarretar mucho con el tema del gótico tropical, pero van a hacer una reinterpretación de ese gótico tropical en términos de un vampirismo que tiene que ver con la lucha de clases y de un vampirismo que denuncia unas situaciones de explotación colonial y postcolonial y que tiene todas esas implicaciones de carácter social. Ahora, pareciera desde ese punto de vista que es una invención de ellos, o sea, de Cali Wood, haber reflexionado sobre el tema del vampirismo en términos de una clase que tiene el poder económico y que vampiriza a aquellos individuos que no lo tienen desde el punto de vista del capitalismo y de la explotación. Pero la idea ya de hecho había sido esbozada en otras esferas. Hegel, por ejemplo, planteaba ya desde antes algo como esto. Les voy a leer este fragmento. Él decía, permítame, bueno, él decía, para Hegel, el calificativo de moderno utilizado por Walpole, o sea, Walpole es el autor de El Castillo de Otranto, me descuadro esto acá, y El Castillo de Otranto, que es una novela gótica de 1764, es la novela que inicia el tema del gótico, de la literatura gótica como tal. Entonces lo que va a decir Walpole es justamente que hay que comprender el tema de lo gótico en términos sociales desde el punto de vista de una clase media emergente que se quiere insertar dentro de sus aspiraciones burguesas mediante el acto de canibalismo del otro ser humano. O sea que la idea no es exclusiva del movimiento de Cali Wood, pero incluso con mucha anticipación Voltaire había planteado en su posición muy antirreligiosa la idea de que el vampiro debería ser considerado como el sacerdote que se sienta en su silla sacerdotal y que hay ese acto de vampirización de los demás. O sea que esa idea ya había sido expuesta, había sido esbozada, había sido expuesta. Y entonces yo quería como iniciar el tema del vampiro en la literatura y en el cine a partir de esa reflexión del vampirismo social del movimiento de Cali Wood, que me parece que es muy interesante, pero igualmente hay que hacer también una alusión al origen del término gótico. Cuando hablamos de gótico inicialmente hablamos de una arquitectura. Esa arquitectura es propia ya de las postrimerías de la Edad Media, y el término gótico curiosamente tiene una connotación puramente despectiva. O sea, gótico viene de la palabra godo, y la palabra godo hace alusión a los pueblos bárbaros que provocaron la caída de la parte occidental del imperio. Recordamos que el imperio tenía ese doble componente, que era la parte occidental y lo que es Constantinopla, que posteriormente cayó en manos del imperio turco otomano en el siglo XV, y que es uno de los elementos que va a marcar el inicio de la modernidad junto con el descubrimiento de América. Entonces, el término propiamente lo acuña Vasari, que Vasari es el primero en escribir biografías de artistas, y en el tercer contenido de su obra Vidas, la opinión que él da sobre el gótico es totalmente despectiva. O sea, para él el gótico es muy opuesto a todo el ideal renacentista, que recordemos que el Renacimiento estaba totalmente encarretado con una reapropiación de las fuentes grecorromanas, tanto a nivel de la filosofía como a nivel de la arquitectura. Cuando uno mira, por ejemplo, el hombre de Vitruvio de Da Vinci, ese hombre de Vitruvio hace alusión a Vitruvio, que era un arquitecto que copila todas las técnicas de construcción grecorromana, y es un estudio de anatomía, el hombre de Vitruvio, basado en el canon de 8 cabezas, que lo manejan mucho los pintores, que es el cuerpo dividido en 8 partes del mismo tamaño de la cabeza,
Pero cuando ustedes miran la imagen se dan cuenta de que está inscrita tanto en un cuadrado como en una circunferencia, siendo el cuadrado una alusión al componente terrenal del ser humano, ya que el cuadrado alude en el tiempo al paso de las estaciones, pero hace una alusión también en lo temporal, en el tiempo las 4 estaciones y en lo espacial los 4 puntos cardinales. Entonces toda esa reflexión que hay en el Renacimiento, incluyendo toda la reapropiación de la filosofía platónica y neoplatónica, y ahí está entonces trabajando para la corte de Cosme de Medici, de los Medici en general, personajes como Ficino, Piccolo de la Mirandola, Cornelio Agripa, que hacen toda la traducción del corpus hermético de la filosofía platónica. Y desde esa perspectiva renacentista, que es en buena medida también parte de un mito que ayuda a fraguar el poder económico de los banqueros que van gestando toda esa imagen del Renacimiento, que son los Medici. Dentro de todo ese imaginario es que Vasari se refiere al gótico como un movimiento inferior, como la expresión de un pueblo bárbaro, cuando ellos están encarretados es con la antigüedad grecorromana. Sin embargo, todas esas cuestiones han sido revaloradas. Y yo recuerdo que ayer, me parece que era José Fernando, le llamaba tal vez él. No, Jaime Ponce. Sí, alguien que dijo que el cine era algo más que películas. Entonces, yo reflexionaba en el hecho de que el cine es algo más que película, la pintura es algo más que pintura, la escultura es algo más que esculturas. ¿A qué me refiero yo con eso? Hay uno de los grandes historiadores de las ideas del arte, que es este personaje, permítame, Panofsky, que Panofsky es uno de los historiadores duros de las ideas del arte, que hace un análisis muy bacano del gótico, puesto que él va a plantear, por ejemplo, en el caso de las esculturas de la Catedral de Chartres, el hecho de que el paso de un tipo de escultura idealizada a una escultura más realista, lo que hace es el registro visual y plástico del paso de la filosofía platónica a la filosofía aristotélica, porque justamente es un momento histórico donde vía las fuentes árabes, básicamente la filosofía de Averroes, va a haber una reapropiación de la cultura occidental a través de los árabes de sus propias fuentes filosóficas. Se integra entonces ya no el platonismo que estuvo vigente durante todo ese devenir histórico, sino ya la filosofía aristotélica, y la filosofía aristotélica es el punto central de la escolástica y ante todo de la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Entonces él va a hacer la reflexión de que si uno se detalla la manera como evoluciona la escultura en las diferentes catedrales, comenzando por la de Chartres hasta la catedral de Amiens, él va a decir que hay una evolución de una escultura muy idealista en las formas que plasma hasta una escultura totalmente realista que obedecería a los avances de los postulados de la escolástica en la obra de Santo Tomás de Aquino. Va a haber igualmente una interpretación del gótico en la obra de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung va a captar 2 elementos fundamentales en el gótico, en relación con la horizontalidad y la verticalidad. El gótico representa entonces la verticalidad, o sea, es la piedra que se eleva hacia la divinidad, puesto que el gótico, por lo demás, tiene las implicaciones de unos adelantos de tipo técnico. El edificio románico, la planta románica, es de muros más gruesos, más pesados, y ciertas conquistas de carácter técnico, como los abordantes que permiten descargar los pesos hacia la parte exterior del edificio, lo que van a permitir es que el muro se vuelva más ligero. Se utilizan los rosetones, y los rosetones entonces establecen también un lenguaje de la luz, porque en el neoplatonismo, por ejemplo, para Plotino, la luz solar es simplemente es la versión móvil del arquetipo verdadero, que es la luz divina. O sea, la luz solar nos da un leve atisbo de la auténtica luz, cuya visión incluso soportaríamos aún menos que la solar, que es la luz de Dios, la luz de la divinidad. Entonces Jung va a interpretar
la tendencia del gótico en su elemento vertical como una forma de trascendencia, pero ese gótico que se da en el siglo XII va a tener un gótico tardío que se prolonga hasta el siglo XVI. Y en ciudades como Florencia, que está encarretada dentro de todo el imaginario del greco-romano, el gótico no pegó. Pero desde esa perspectiva de Jung es porque de hecho el gótico es muy opuesto a una sociedad mercantilista como la que están haciendo en la Florencia de ese momento, donde se van dando los cimientos prácticamente de una economía de carácter capitalista. Miren que los Medici eran una familia de banqueros. Y lo que prima ahí entonces es el sentido de la horizontalidad versus el sentido de la verticalidad. Entonces ese análisis de estos dos autores, incluyendo el de Jung, nos da esa muestra de que justamente la arquitectura es algo más que arquitectura. O sea, de que en las expresiones que construye el ser humano se plasman cosas que son muy valiosas. Por ejemplo, ayer cuando Rafael comenzaba su intervención diciendo es que nosotros somos mercenarios de la imagen, algo así decía Rafael, sí. Yo no estaba muy de acuerdo con Rafael por el hecho de que en esos productos comerciales que ellos realizan hay una belleza que es increíble, hay toda una poética de la imagen. Y de hecho, si uno visita un museo y uno ve, por ejemplo, vasijas del periodo precolombino, hay unas que son de una gran belleza a pesar de que eran utensilios de la cotidianidad, lo mismo que lo son las piezas publicitarias. Pero los seres humanos hacemos un registro visual de cosas que son muy hermosas. En buena medida lo que hace Joseph Campbell con el tema de las sopas, de las latas de sopas que dibuja, es eso, es una revaloración del objeto. Y una pieza publicitaria, al menos como las que proyectó ayer Rafael, a mí me parece una gran belleza. Es más, yo me imagino que en el futuro tal vez habrán museos, aunque sea digitales, donde haya registro de ese tipo de piezas, porque hay todas unas cuestiones de tipo sociológico, antropológico, estético, que son muy valiosas. Lo mismo que cuando vamos a un museo y vemos cerámica antigua, así sea de utensilios de uso cotidiano. Listo, entonces viene ese gótico arquitectónico y en el siglo ya XVIII comienza el gótico propiamente literario. Y ese gótico literario comienza con el texto del Castillo de Otranto de Horace Walpole, que es el texto inaugural de 1764, y posteriormente vamos a tener autores obviamente como Alan Poe, vamos a tener autores como Holman, Lovecraft. Sí. ¿Cómo? De Andy Warhol. Que las sopas Campbell de Andy Warhol, sí. De Andy Warhol, sí. Okay. Las sopas Campbell. Sí, ¿yo qué había dicho? Campbell. Ya, estaba de pronto confundido con Joseph Campbell, sí. Ese es el padre en buena medida de Poddar y todo el cuento de las sopas Campbell, sí. Que fue muy amigo de Truman Capote y todo ese cuento. Listo, entonces la idea básicamente es que ya para el siglo XVIII, como les comentaba, el Castillo se escribe en 1764 aproximadamente, y se pone en boga todo el tema también del vampirismo. Ese tema del vampiro, la palabra vampiro en castellano proviene de una palabra de origen húngaro que es upir, que a la vez es una palabra que tiene un influjo persa y que no alude propiamente a un vampiro, pero sí a personajes que desde el ámbito de la hechicería sobreviven, o sea, se prolongan más allá del sepulcro, viven en medio de la osamenta y de los cementerios y se alimentan también de sangre y de carne humana. La versión del vampiro que nosotros utilizamos es una versión que fue llevada en sus campañas de conquista de los turcos al centro de Europa, y desde el centro de Europa va a proyectar su sombra sobre Albania, sobre Bulgaria, sobre Hungría, sobre los países balcánicos y sobre Grecia. Esa es la imagen del vampiro que nos es a nosotros mucho más afín. En el ámbito de España estudiaron la figura de los Ghouls, que no es propiamente un vampiro, pero que es una figura que está ya inmersa en los textos de las Mil y una Noche y que llevan los árabes a España. Y de hecho Hoffman tiene un texto sobre ese tema, y tiene un texto también muy bonito, un cuento
gótico que se llama El hombre de arena, al cual Freud le va a hacer un análisis. Ahora, ¿cuál es la visión que tiene Freud de lo gótico? Para Freud lo gótico justamente toca el tema de lo ominoso, de lo siniestro, o sea, es cuando a mí la realidad, la cotidianidad se me hace algo ajeno, se me hace algo extraño, ¿sí? Cuando, digamos, un texto gótico acá, entonces digamos que ese cuadro comienza a tener algo que se sale de la cotidianidad, ¿sí? Entonces podría ser algo como sentado en el rincón de la sala, miré curiosamente, a pesar de que lo tengo hace unos 10 años, el cuadro que estaba a mi izquierda y comencé a captar detalles de los cuales hasta ahora apenas vengo a ser consciente. ¿Cómo es posible que el cuadro, entonces el cuadro, que es un objeto de la cotidianidad, va sufriendo un proceso de extrañamiento? Eso es lo ominoso, o sea, hay algo que es terrible en él, algo que rompe las reglas de la cercanía, de la realidad, algo que, y Freud, para Freud, ese ominoso es simplemente la manifestación de contenidos inconscientes que están aflorando al campo de la conciencia. Ese es el concepto que tiene Freud de lo ominoso. Y esa es una dinámica muy propia del psicoanálisis. Cuando Freud habla de los recuerdos infantiles, dice que los recuerdos infantiles son recuerdos encubridores. O sea, que los recuerdos que tenemos de la infancia encubren situaciones que son más molestas para el inconsciente. Yo, por ejemplo, tenía un recuerdo de estar como en una fiesta y ahí sucedía algo y yo comenzaba a llorar y mi mamá me llevaba a la casa, y cuando someto ese recuerdo a análisis, autoanálisis, descubro que yo estaba celoso de alguien que estaba bailando con mi mamá. A lo largo de mi niñez yo coleccionaba arañas de jardín, ¿verdad? Que son plateadas y amarillas, y lo hice hasta muy entrada la adolescencia, pero a lo último siempre las mataba con una aguja, y disculpan ese acto pues de sadismo. Cuando yo comienzo a mirar en mis recuerdos infantiles la teoría del embarazo de mi vecino, que es un niño de mi misma edad cuando tenemos 4 o 5 años, es que la mamá de él quedaba embarazada a raíz de la presencia de las arañas de jardín, ¿sí? Entonces hay una relación ahí, había una teoría sobre la fuente del embarazo, y curiosamente yo vinculaba ese recuerdo con en la casa una bombilla. En esa época había muchas mosquitas aladas, hormigas aladas, y les ponían una ponchera de agua debajo de un foco, de tal manera que el animalito se engañaba, buscaba la luz de la proyección en el agua y se ahogaban. Y lo que logré rescatar es que yo estaba ese día muy preocupado porque iba a ir al médico, y yo la figura del médico por otro tipo de acontecimientos la asociaba siempre con el nacimiento de un niño, y yo era el menor de la casa. O sea que había un acto de celos infantiles ante la posibilidad de ser desplazado. Esa es la dinámica de lo que considera Freud. Pero Jung, que postula la existencia de un inconsciente colectivo, va a hablar de que ese inconsciente colectivo tiene unas formas que él denomina arquetipos. Los arquetipos en sí mismos son inconocibles, pero accedemos a los arquetipos, según Jung, por las imágenes del mito, las imágenes del folclore, los sueños y las revelaciones místicas. Dentro del campo del mito, el arquetipo tiene una manifestación, y lo veíamos la vez anterior con el tema del viaje del héroe, ahora sí de Joseph Campbell, y la relación de John Lucas con Joseph Campbell como historiador de historia de las religiones y experto en mitos y en religiones comparadas, y de ahí sale el ciclo del héroe, que se va a convertir en un punto de referencia básico para las películas de Hollywood. Ahora, de calidad, para finalizar, ¿cómo funciona el tema del arquetipo? Digamos que hoy en día podríamos hablar de arquetipos desde el punto de vista de la biología. Me explico. Cuando un guepardo está persiguiendo a una gacela, uno tiene derecho a pensar de que el guepardo no está improvisando ningún movimiento. Todos los movimientos que ejecuta el guepardo pueden ser considerados como algoritmos biológicos. Y la gacela, cuando escapa, hace una serie de movimientos que también son algoritmos biológicos. O sea que todo ese esquema de la depredación y de escapar del depredador está ya inmerso en la fisiología de cada uno de esos animales. Jung habla de cómo una avispa clava su aguijón en un punto específico del nervio motor de la oruga a la que va a matar para alimentarse de ella. ¿Cómo hace la avispa para saber exactamente dónde queda el nervio motor de la oruga? Esa información es una información que está cifrada mediante un algoritmo
de carácter biológico, si lo vamos a plantear en términos de lo que sabemos hoy en día. Jung va a dejar la puerta abierta a que en el futuro, recordemos que Jung muere como en 1964, y Jung va a dejar la puerta abierta a que la biología tendrá que seguir investigando sobre el tema. Durante mucho tiempo yo escuchaba que mi abuela me decía, usted tiene esa pieza vuelta a nada, parece un nido de gulungos. Yo consideraba que el gulungo era un animal mítico inventado por mi abuela. Y de pronto en una capacitación que estoy dando en una sede de Cuera, Antioquia, veo un afiche muy bello donde hay un pájaro gulungo con un nido. Ese nido tiene una estructura muy compleja, como lo tienen los panales de las abejas. La pregunta es, ¿cómo saben las abejas exactamente que tienen que desarrollar esa forma geométrica? ¿En qué parte del instinto está eso? Eso no se puede cifrar en los alelos mediante bases nitrogenadas. No, ¿dónde está eso? ¿En dónde está? ¿Qué campo de información transmite eso? En el campo del humano, nosotros funcionamos con situaciones arquetipales. Sí, por ejemplo, salir de la casa, abandonar el hogar, es una situación arquetipal. Entonces, el adolescente supera su adolescencia y se va del hogar. Esa situación arquetipal tiene unos relatos míticos que en los pueblos primitivos, cuando se leen, ayudan a que el sujeto que está pasando por esa etapa de su vida asimile bien esa situación. Algo que es muy similar a lo que planteaba un autor con el famoso psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y es que los cuentos de hadas fascinan al niño porque le están ayudando a resolver contenidos que están anclados en su inconsciente. Pero la diferencia con Jung es que todo esto conforma una especie de elemento que se ha ido acumulando a lo largo del paso del tiempo y que pertenece ya no a la esfera del inconsciente individual, sino al inconsciente colectivo. Y para Jung, el vampiro y en general todo ese contexto de la literatura gótica obedecería a que lo que se está manifestando es el arquetipo de la sombra. Y la sombra se considera como todo aquello que yo reprimo durante mi proceso de formación como ser humano. Jung decía algo como cuanto más bueno es un ser humano, más vasta es la sombra que tiene. Sí, o sea, todos tenemos como una especie de elemento que no reconocemos, que es la sombra, que está plasmada, por ejemplo, en la novela de Robert Louis Stevenson, del extraño caso de Mr. Jekyll, que fue el fruto de un sueño. O sea, Stevenson sueña el argumento del cuento y lo comienza a escribir después del sueño. Entonces, básicamente era como esa leve reflexión desde el ámbito del psicoanálisis, de la psicología junguiana, como para tener otra manera de acercamiento a la película. Había otra serie de contenidos que se pierden mucho por el tema pues, de la proyección y todo lo demás, pero esencialmente era eso. Muchas gracias, porque de todas maneras pues, me permitieron hablar del tema. Muchas gracias. Y no sé si de pronto alguna duda. Yo pienso que sería muy bueno, muy bien, pues, claro que uno lo piensa después, lo más de rato. Sería muy bueno como con tiempo conocer el contenido de las intervenciones de todos para tener una forma lógica de organizar el programa. Sí, porque hay charlas que debieran ir antes de otras. Sí, por ejemplo, esta sería magnífico haberla escuchado, obvio, antes del cine de terror de José Fernando Ruiz y de Jaime Ponce. Hubiera sido maravilloso. Ahora, porque es que la pregunta es, porque hay personas como José Fernando que sienten esa pasión por el cine de terror. Entonces casi que uno diría desde el psicoanálisis, porque hay unas cuestiones que resolver, porque hay la necesidad de que me haga algo del inconsciente. Entonces se requiere que penetre lo desconocido que es el propio inconsciente por medio de todos estos elementos simbólicos de las películas. Si yo no sé cómo hacía, perdón, Gabriel, en los primeros encuentros, que él era el que hacía el programa. Yo aprendí a hacer el programa del encuentro por él, porque yo no sé si él conocía de antes contenidos de las charlas de todos y armaba un programa lo más de lógico. Sí, así esa palabra no exista para lo que quiero decir, pero sería muy bueno que a partir de ahora, además James me regañó, por ejemplo, porque yo soy muy abierto a las posibilidades de las intervenciones. Entonces nosotros ponemos un eje temático, la literatura y el cine,
pero llega alguien, cualquiera, y me llama y me dice, Germán, tiene que ser literatura en el cine. Y yo le digo, ¿por qué? Y dice, no, porque es que yo tengo una charla muy buena sobre tal. Porque no, el berraco no quiere estudiar o preparar nada relacionado con literatura y cine. Y yo le digo, no, tranquilo, porque a mí me da temor de que me digan, entonces yo no voy. ¿Sí me entiende? Yo no participo porque no tengo tiempo de armar eso. Tal. Entonces he sido muy amplio para dar esa libertad. Y me regañaba James ayer, me decía, el año pasado, aunque no pusimos tema, porque a alguien se le ocurrió hablar de que las mentes eran muy brillantes, las de nuestro equipo, pues la gran mayoría, no todos, porque uno no somos tanto, como el compañero y como algunos otros. Entonces yo les digo, no importa, hable de lo que quiera, lo que tenga preparado, todo, porque sabemos que tenemos que contar con un público general, ¿sí? Que ese sí no sabe que es obligatorio trabajar un tema específico y se va a nutrir. Y todo el mundo me llama a mí y me agradece, los que logran asistir al encuentro, que qué berraquera, todo lo que hemos aprendido, todo lo que dicen es importante, todo lo que hablan, así sean bromas, así sea, todo es constructivo. Entonces eso es lo que lo pone a uno a pensar en que no necesariamente tiene que haber como esa rigidez, pero también quiero que ahora que elijamos el eje temático del año entrante, si pensemos como en esa reflexión, si de verdad ponemos, así sea Juan Diego de Fuente, gracias a Dios, no, así trabajemos con harto respeto y harta disciplina el eje temático propuesto, ¿sí? para que le encuentre. Perdón, antes de solo una cosita, entiendo que sobre eso vamos a conversar ahora, Sí, ¿no? sí. O sea, para tenerlo como, porque sí es importante después de esto, como es como el cierre de la conferencia y eso, pero sí es chévere pensar la organización a futuro. ¿Puedo hablar ya, Germán, o vas a hablar otra media hora? Usted es el camarógrafo. Bueno, Que hay pueda hablar. una cosa importante en la charla que da aquí nuestro compañero. Vea. Las charlas de José Fernando y de Ponce se tocaron mucho, pero esos elementos que diste son muy importantes, ¿cierto? Muy importantes porque aclaran esa historia y eso que faltaban más cositas. ¿Qué tal si ves el estudiante de Praga, que está muy influido por la cuestión del psicoanálisis, por Boy, por los espejos, por el tema del doble? Por el tema lacaniano del espejo. Y también, no, ese no, Bornao no. Ese es de Robert Binet o de Robert Bain, no sé. Y también el gabinete del doctor Caligari, que son clásicos del cine tenacísimos en un momento en que Alemania está con esa ¿cómo es que llama? Los estudios de el Hollywood alemán, Babel, no sé qué. La UFA. No, la UFA no, eso es de noticias. No, eso se llama. Babel Pero es- fue la cadena de. no, eso es para noticias después. Está el Babel Stream, una cosa así, que son estudios poderosísimos. Los alemanes. Sí, y ¿sabes qué? Ver esas películas y hacer como ese estado de interpretación que le hiciste, nos aclararía muchas cosas. Bueno, eso ¿Cuáles es son las películas? El gabinete del doctor Caligari, ¿Y la que otra? es una película hermosísima, y el estudiante de Praga. Es que, perdón, y que me recruza un poquito, hay una como cuestión, el- por ejemplo, como- ustedes recuerdan la exposición de esta niña que me pareció muy bacana, con el tema de esa especie de manga de cómic japonés, que yo le formulaba pues a ella un comentario en el sentido en el que el sintoísmo, yo le decía a ella algo como, es que el sintoísmo es una religión muy primitiva en Japón, de origen agrario. De hecho, el sintoísmo se sincretizó muy poco con el budismo zen. Ese zen nace cuando llega el budismo de la India a la China, se impregna de un poquito de confucianismo, de mucho de taoísmo y nace la escuela del Chan. Pero cuando llega al Japón adquiere todo ese bagaje que hace que sea una forma de pensamiento muy tenaz. Y nace como tal el Zen,
y de ese nacen dos escuelas que son el Soto y el Rinsei, que incluso ayer yo comentábamos acá con el compañero, con Omar, comentábamos el tema de que hubo una influencia del Zen en la obra de Wittgenstein y casi que eso implicó un cambio de la filosofía que él inicialmente había expuesto. El caso es que esta forma de religión es muy primitiva. Es muy primitiva en el sentido en el que es totalmente animista, y ese pensamiento animista es propio del niño y del hombre primitivo. Así se vio siempre desde el psicoanálisis, hasta el punto de que Piaget toma el tema de pensamiento animista en el niño de Freud, y para todo el círculo del movimiento psicoanalítico siempre se estableció una semejanza entre la forma como piensa el niño y la manera como piensa el hombre primitivo. ¿Cómo piensa el hombre primitivo y cómo piensan los niños? Proyectan su acaecer psíquico en el exterior y le confieren incluso vida a los objetos, o sea, tienen un pensamiento de tipo animista. El sintoísmo es ese tipo de religión animista. Entonces, a mí me parecía curioso porque yo veía que el niño que estaba ahí presente o la niña tenía como toda una formación en ese tipo de pensamiento, y es una forma de religiosidad muy inferior, porque todavía no ha superado la proyección del propio mundo interior hacia el exterior. Entonces el individuo todavía no vislumbra con claridad qué es lo que está afuera y qué es lo que está en su interior, y se da una forma de pensamiento mágico que es propio del niño, del primitivo, e incluso de la persona que está enajenada con determinadas problemáticas de tipo mental. Pero es como muy característico del hombre contemporáneo, como una especie de retorno hacia una forma de pensamiento infantil. Y eso es lo que hace que todo este tipo de religiones se vuelvan a poner en moda, y máxime que se conjugan con vertientes como el ecologismo, que aparentemente es muy científico, pero el ecologismo maneja unas estructuras, yendo a Jung, unas estructuras de carácter mítico. Sí, casi que hay un culto de la ecología bajo ese enunciado de que la naturaleza es una especie de madre virginal que puede ser violentada por el capitalismo, por el neoliberalismo, por la tecnología. Sí, así como fue violentada aquel personaje griego antes de ser iniciado en los mundos infernales por Plutón. Es más o menos lo mismo. Entonces, esos adeptos al movimiento ecológico como religión lo que hacen es eso, pero no son conscientes de las estructuras míticas que subyacen en el inconsciente y que los están impulsando a hacer eso. Y ese tipo de ecologismo entonces también necesita sujetos preparados desde su niñez con religiones animistas como el sintoísmo. Y eso se refleja, me parece, pues también en ese tipo de producciones cinematográficas. Una pregunta para que me orienten aquí. Entre estas conversaciones que estamos teniendo de este tipo, ¿el golem tiene alguna...? También. El golem también. Bueno, también el golem. Que hace tiempo... Ahí te veo bien. El tema del golem, el golem es una figura básicamente que nace del judaísmo talmúdico. Ese judaísmo talmúdico que ya tiene la influencia de la cábala. Una cábala que a su vez tiene la influencia del pensamiento gnóstico, no ese cuento pues de la gnosis de Samael Aún, que eso es una decadencia impresionante, sino hablando de la gnosis maniquea, marcionista, valentiniana. De hecho, Santo Tomás, San Agustín, perdón, fue gnóstico maniqueo durante sus primeros años, y una de las críticas que él hace en la Suma Teológica es un ataque contra el maniqueísmo, pero ese maniqueísmo que tiene influencias de tipo persa, a manera de contenidos espúreos dentro del judaísmo, va a entrar después de la destrucción del templo en el 68, la última vez que destruyen el templo, y viene la diáspora, va a haber esa contaminación que tanto temieron los profetas en el Antiguo Testamento, una contaminación de elementos espúreos que vienen de la religión persa de Zoroastro, entre ellas dos fuerzas antagónicas que se confrontan y que tienen también unos contenidos similares en la cábala. Y parte de la creencia cabalística es que el mundo fue creado a través de 22 símbolos sagrados, que son las 22 letras del alfabeto hebreo. Si Dios creó el mundo utilizando esos 22 símbolos, es posible que alguien, mediante operaciones mágicas y de teurgia, sea capaz de animar a un ser inanimado. Y el golem retrata eso. Pero el golem también, de alguna manera, casi que a la luz de la contemporaneidad, es como una especie de prevención igualmente sobre la inteligencia artificial.
O sea, es ese tema del Frankenstein, es ese tema Sí, sí. de el hombre creando a un ser que a lo último lo destruye también a él. Por eso es que el golem tiene también ese algo de terrible, pero mira que el golem representa, el golem es torpe. El golem es torpe. Borges tiene un poema muy, muy erótico sobre ese tema, sobre el rabino en Praga. Sí, porque- de memoria. sí, entonces la cuestión es que Borges tiene ese tema porque el golem, desde el punto de vista de la psicología junguiana, representaría también los contenidos del inconsciente colectivo sin elaborar. Entonces por eso adquiere también ese aspecto amenazante. Por eso es una amenaza también para el rabino y para los demás seres humanos. Porque en última instancia encarna los poderes más primitivos, que son los poderes de un inconsciente que no han sido bien elaborados. Y cuando uno mira la opinión, por ejemplo, de Jung sobre el nazismo, Jung que dice, Hitler era un apéndice del pueblo alemán. O sea, todo el marco del nazismo se movió sobre el tema del esoterismo. Entonces tiene que ver con eso, o sea, lo primitivo volviéndose ideología política. Y el golem en buena medida plasma eso. Buenos días, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo concluiste? Estamos hablando. ¿Cómo concluiste? No, ese análisis que hace Jung hace un análisis del movimiento nazi y hoy sabemos que el movimiento nazi bebía de unas fuentes esotéricas, porque Hitler concebía el movimiento nazi como la confrontación cosmogónica de dos fuerzas, los hijos de Satanael, que para él están representados por el Yahvé del Antiguo Testamento, y ese contenido es marcionista. El pensamiento de Marcio es una gnosis muy particular y casi que aterradora. Yo diría que es un antecedente que es literatura gótica antes de la literatura gótica, porque para Marcio el Dios del Antiguo Testamento no es el verdadero Dios. Esa idea se toma también dentro del movimiento nazi, porque ese verdadero Dios, ese Dios que es un demiurgo secundario, sería el creador del pueblo judío. Y el pueblo judío encarnaría las tinieblas porque la tez es oscura, los ojos son oscuros y el cabello es oscuro, frente a una raza cuyos ojos son claros, tez clara, cabello rubio, que sería la manifestación de la luz. Y curiosamente uno de los textos de Nahal Madri, que fue comprado por el Instituto de Psicología Arquetipal de Carl Gustav Jung, es la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Entonces todos esos elementos, incluyendo la misma esvástica que vos la ves en la mano del dios Ganesha, pero girando de manera invertida, o sea que hay todos unos elementos de carácter simbólico mítico muy profundos que anteceden al mismo movimiento nazi. Sí, sí.